Hola, mis queridos hermanos y hermanas. He titulado esta exposición Las consecuencias de legislar el mal. Podría poner como ejemplo la ley llamada del sí es sí, que se aprobó y que entró en funcionamiento hace algún tiempo y que se realizó con la idea de beneficiar los derechos de las mujeres, pero que ha sido todo lo contrario. Ha beneficiado a muchos violadores y a muchos maltratadores que estaban en prisión y que han tenido que ser puestos en libertad en perjuicio precisamente de los derechos de las mujeres, que se han visto muy perjudicadas. Y en parte ha sido también por una cuestión de soberbia, por no querer oír a las personas que están preparadas, plenamente preparadas, en derecho, y que anunciaban de antemano lo que podía ocurrir. Y ha ocurrido. Y las consecuencias han sido nefastas. Entonces, recientemente nos hemos encontrado con la noticia de que Francia ha incluido en su constitución el derecho de las mujeres a abortar. Así, sin más, se acabará en ese país con la discusión sobre el tema acerca de en qué mes y en qué casos podría abortar una mujer. Con esa decisión, el aborto se consagra como palabra de Dios, lo pongo entre comillas, para toda la sociedad en todo caso y en cualquier tiempo que sea solicitado por cualquier mujer. Y hay de aquel que se atreva a elevar su voz en contra de esa definitiva resolución, porque tendrá toda la ley en contra y pagará muy cara su osadía. Mientras pensaba en esto, recordé que la primera vez que leí acerca del aborto fue en la revista Selecciones, a principios de los años 70 del siglo pasado, que ya ha llovido mucho, ha pasado mucho tiempo. En un artículo se recogía el testimonio de dos enfermeras, creo que no era una, eran dos enfermeras, que habían trabajado en dos clínicas abortistas en los Estados Unidos de América. Ellas dejaron aquellos centros debido a que ya no podían soportar más lo que veían y daban testimonio de eso mismo que vieron, de cómo allí llegaron a producir abortos de fetos con 6, 7 y 8 meses. Y los depositaban en grandes cubos de basura tal y como los sacaban del vientre de su madre y allí los dejaban hasta que morían. Dichos testimonios eran espeluznantes, pero no parecía que molestase mucho a las conciencias de aquellos que los practicaban como algo normal. Es lo que pasa con aquellas conciencias que se han endurecido tanto que han perdido la capacidad de discernir entre el bien y el mal, llegando a calificar a lo malo como bueno y a lo bueno como malo. Eso lo tenemos en las Sagradas Escrituras, gente que ha perdido toda sensibilidad, que sus conciencias se han cauterizado como si estuvieran quemadas, se han endurecido tanto que son incapaces de discernir la mano derecha de la izquierda en todo lo que tiene que ver con la moral, con la ética, el bien y el mal, en definitiva. Hoy día, los que llevan a cabo esas malvadas acciones disfrazan de forma más técnica su maldad. Seguro que no hacen las cosas como se hacían hace 40 o 50 años. Pero en algunos sitios seguramente que también. Pero da igual. El hecho es quitar la vida de un ser vivo en el vientre de su madre. Por mi parte, y aparte de otras consideraciones que habría que tener en cuenta, tengo el convencimiento de que si a una mujer que quiere abortar se le informara bien de todo lo relacionado con esa acción, muchas mujeres, no todas, pero muchas mujeres se lo pensarían. Y muchas de ellas, después de pensarlo, no lo llevarían a cabo. Si no se hace normalmente, será porque no se quiere despertar
sentimientos de culpabilidad que harían revertir la decisión inicial de abortar. Aunque no es la única cosa que podría realizarse a favor de la vida y en contra de esa perversa práctica que es el aborto. Y mientras pensaba en esto, recordaba dos cosas. Una, en las décadas que me tocó vivir en los años 40 a 60, 1940, 1960 y parte de los 70 del siglo pasado, he visto familias humildes con 2, 4 y hasta 6 y 7 hijos, que a pesar de las dificultades económicas y de las injusticias que se vivían entonces, lo sacaron adelante con mucho trabajo y con mucho sacrificio. Esas madres que fueron unas heroínas de verdad, podían renegar de las circunstancias en las cuales vivieron, de la escasez que padecieron en todo el proceso en la crianza de sus hijos e incluso del machismo que padecían a todos los niveles dentro de aquella cultura bastante generalizada. Pero en su caso, reforzada por la dictadura franquista del nacionalcatolicismo, que apretaba mucho más y de alguna manera pues daba unas señas de identidad a aquella propia cultura, que era bastante machista. Sin embargo, aquellas madres jamás renegaron de sus hijos e hijas que dieron a luz. Esas familias humildes, trabajadoras y sacrificadas en extremo, contribuyeron con su esfuerzo y sacrificio mucho más de lo que nosotros podemos imaginar, y mucho menos los jóvenes de hoy, a levantar nuestro país y dejarlo en un nivel económico que nada tenía que ver con lo que era 25 años atrás, recién salidos de una maldita guerra incivil. Y eso al margen de todos cuantos defectos se podrían señalar en aquella sociedad. Pero de lo que no me cabe ninguna duda es que aquellas mujeres, esposas, madres, hermanas, etc., eran unas verdaderas mujeres de valor y entre las cuales se encontraba mi madre, la tuya, mi suegra, y también se encuentran mi esposa, nuestras hijas y otros muchos millones más de mujeres, tanto de las que nos precedieron como de las actuales. Mujeres de valor, mujeres a las cuales hemos de honrar más que a muchas que, aparte de vociferar, y vociferar, y vociferar, y vociferar, y poner a la mujer en contra de los hombres y viceversa, no se les reconoce otros méritos que merezcan dicho reconocimiento y honra. La otra cosa que vino a mi mente es la entrevista que le hicieron a Osama Bin Laden a mediados de los años 90 del siglo pasado, aquella entrevista titulada El terrorista más buscado. Y entre otras cosas, Bin Laden decía: nuestros hermanos se están casando con mujeres europeas y vamos a llenar Europa de vuestros hijos. Vamos a usar vuestra democracia para destruirla. Porque por cada mascota que vosotros tenéis, nosotros tenemos 4, 5 y 6 hijos. Y cuando seamos muchos, nuestros votos pesarán tanto o más que los vuestros. Y lo que no podamos conseguir por medio de los votos, lo conseguiremos por medio del terrorismo. Porque vosotros no podéis soportar apenas un muerto. Pero nosotros tenemos más de 1 millón de hermanos nuestros que están dispuestos a sufrir el martirio por nuestra causa. Osama Bin Laden hace años que lo liquidaron, pero si alguien piensa que ese ideario dado a conocer por él y que ya estaba en muchos miles y miles ha desaparecido de la mente de tantos y tantos que asumieron su discurso, está muy equivocado. Será cuestión de tiempo. Una cultura, un imperio, entre otras cosas la nuestra, no desaparece tan fácilmente. De eso hay testimonio de sobra en la historia, tanto en el Antiguo Testamento como en la historia secular.
Solo hace falta que poco a poco la maldad se extienda en sus múltiples expresiones y al igual que ocurrió con Sodoma y Gomorra, que el pecado llegó a su colmo, Génesis capítulo 13, versículo 13, entonces Dios no tendrá que moverse de su trono ni un ápice para ejecutar juicio alguno. No tendrá que moverse. El ser humano en su maldad es el que poco a poco va tejiendo la red en la que él mismo, tarde o temprano, caerá y, como dijo el apóstol San Pablo, recibirá en sí mismo el pago debido a su extravío. Mientras, de fondo, me parece oír una extraña voz diciendo: amasteis más el placer y la comodidad que a vuestros propios hijos, a los cuales matasteis en el vientre de vuestras mujeres. Por tanto, vuestra tierra será llena hasta el hastío y para vergüenza vuestra de los hijos de extraños. Y eso no sería un mensaje de odio, como muchos apresuradamente podrían pensar. Ni es mi intención, ni muchísimo menos creo que se deba y se pueda interpretar así, sino la consecuencia lógica de practicar y legislar el mal. La consecuencia lógica de legislar y practicar el mal. Y yo no me tengo por profeta, pero tampoco quiero serlo. Pero tampoco me pliego a lo políticamente correcto. Está lejos de mi corazón ser así. Así que, como diría el Espíritu Santo, el mismo Señor Jesucristo y el Espíritu Santo a la iglesia del Apocalipsis, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Que el Señor os bendiga. Amén.